Gracias y paz, amados. Bienvenidos una semana más a nuestra reunión en directo, la reunión de cada domingo en el momento que estamos emitiendo este vídeo en directo desde la Iglesia Gracia y Fe. Así que les damos la bienvenida a todos, agradecemos muchísimo que puedan estar ahí, que estén compartiendo con nosotros este tiempo y como siempre vamos a intentar compartir la enseñanza de hoy. Así que denme un segundito, que como lo estamos haciendo desde la iglesia, cambian algunas cosas. Sean todos bienvenidos. Van uniéndose, así dejamos también un tiempecito para que se vayan uniendo. Y mientras tanto, yo también voy a ver si comparto en mi perfil normal de Facebook, desde el que normalmente estábamos emitiendo, pero queremos también darle fuerza a la página de la congregación, ya que en esta página no tenemos límite para que la gente pueda ir uniéndose. Y también desde la página pues pueden estar informados de todo lo que vamos haciendo. Gloria a Dios. Sean bienvenidos, aquí estamos compartiendo. Dios es bueno siempre. Vamos a tener un buen tiempo donde vamos a seguir con la serie Reinando en Vida, como ya saben. Así que creemos que va a ser un buen tiempo en el que vamos a seguir siendo edificados, vamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de su obra completa, de la autoridad que nosotros tenemos por causa de estar en Cristo, etcétera, etcétera. Así que estemos expectantes, vamos a estar expectantes para recibir la enseñanza de hoy. Mandamos un fuerte abrazo a todos desde los diferentes lugares y aquí estamos compartiendo. Lo que todavía no he podido compartirlo en mi perfil, pero estoy en ello, ¿eh? Estamos en ello. Vamos a ver si puedo hacerlo. Denme un segundito, a ver. Ok, vale, ahora ya voy a poder hacerlo y voy a poder compartirlo en el perfil también. Estamos aquí todos aprendiendo un poco de todo. Vale. Creo que ya lo hemos hecho. Creo. Y desde aquí... Sí, vale, estaba comprobándolo más que nada. Ya hemos compartido también en el perfil y en los diferentes lugares. Bueno, un fuerte abrazo para todos, a los diferentes lugares. Como he estado ahora compartiendo, no voy a nombrar a nadie porque si no sé que me dejo otros por el camino. Pero queremos agradecerles que estén unidos a nosotros y como decía, les invitamos a que compartan, por favor, para que de esa manera podamos llegar a más personas, podamos llegar también a más lugares. Así que Dios es bueno siempre y vamos a estar orando, vamos a dar gracias a nuestro buen Dios por este tiempo. Mientras tanto, sabemos que otras personas se irán conectando también y vamos a seguir hablando acerca de la importancia de aprender a reinar en vida, a disfrutar de la autoridad que nosotros tenemos en Cristo. No sé cómo andan por diferentes lugares, si ustedes viven fuera, pues ya saben que aquí estamos con frío, en algunos lugares más que en otros, sobre todo, por ejemplo, nuestros amados que están en Madrid, sabemos que están rodeados de nieve, tienen todo bien blanquito, pero bueno, gloria a Dios. Supongo que por Tudela también está todo blanco, diferentes lugares. Dios es bueno. ¿Qué les parece si oramos? Y comenzamos con la enseñanza de hoy. Papá, queremos darte muchísimas gracias. Gracias porque sabemos que realmente tú eres un Dios bueno. Eres un Dios que nos amas de forma totalmente incondicional. Podemos vivir confiados, podemos estar seguros. Aún en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, nuestra confianza siempre está puesta en ti. Sabemos que tú cuidas de nosotros siempre, que tú cuidas de nosotros mejor que nadie.
podemos confiar en ese cuidado, podemos confiar en ti como nuestro proveedor también, aquel que ha traído provisión continua a nuestras vidas, y te damos gracias por ello. Gracias porque en Cristo estamos completos y porque en Cristo no nos falta absolutamente nada. Ayúdanos a crecer en este entendimiento y en este conocimiento, sabiendo que nuestra realización está solamente en Cristo, saber que estamos en Él y que Él vive en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo donde podemos estar congregados. Gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra, aunque sea a través de las redes sociales, pero sabiendo que no hay límites para tu palabra, sabiendo que de la misma manera que antiguamente Pablo compartía tu palabra por medio de cartas, o Pedro, los diferentes apóstoles, hoy nosotros usamos la tecnología para que tu palabra sea extendida, para que tu palabra pueda llegar a más lugares, para que tu palabra pueda llegar a más gente. Creemos firmemente que tu palabra es sembrada en buena tierra y que tu palabra produce resultados y cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, oramos una vez más para que los ojos del entendimiento se abran. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, papá, que tú nos hables en esta hora. Queremos seguir siendo enseñados por ti. Queremos seguir aprendiendo, queremos seguir creciendo en conocimiento. Queremos que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas. Ver cómo Cristo sigue siendo formado en cada uno de nosotros cada vez más y más. Gracias, papá, porque tu palabra sembrada en buena tierra tiene la capacidad para renovar nuestra forma de pensar y para transformar nuestras vidas. Solamente la palabra de tu gracia. Yo te pido que tú me uses una vez más, que yo pueda ser un instrumento en tus manos. De acuerdo a tu palabra, creemos firmemente que tú nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Por ello yo te pido que tú hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Gracias, papá. Gracias porque tú eres bueno siempre. Oramos por cada persona que está escuchando esta enseñanza. Y te damos gracias por sus vidas. Gracias porque ellos caminan en absoluta bendición porque han sido bendecidos en Cristo. Gracias porque sus familias están totalmente bendecidas. Gracias por matrimonios bendecidos, fuertes, estables, hijos bendecidos. Y gracias, papá, porque juntos estamos aprendiendo a llevar a cabo tu plan aquí en la tierra. Y estamos aprendiendo a llevar a cabo tu propósito aquí en la tierra. Ese propósito que tú diseñaste desde antes de la fundación del mundo y para el cual cuentas con cada uno de nosotros. Gracias, papá. Gracias. Oramos por cada persona. Si hay alguien con algún síntoma de enfermedad, echamos fuera todo dolor, todo síntoma ahora, todo malestar, toda fiebre, en el nombre maravilloso de Jesús. Y se manifiesta absoluta sanidad. Gracias, papá, porque la fiebre sale ahora de los cuerpos en el nombre de Jesús. Gracias, papá, porque cualquier tipo de dolor, dolor de oído, dolor de muelas, de boca, dolor de columna, de espalda, es echado fuera ahora en el nombre de Jesús y se manifiesta absoluta sanidad en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. Gracias, papá, porque se manifiesta esa sanidad en cada cuerpo. Ninguna enfermedad puede permanecer en las vidas. En el nombre de Jesús, toda diabetes desaparece en el nombre de Jesús. Y te damos gracias porque tú eres no solamente nuestro papá, sino que también nuestro sanador. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Gracias, papá. Gracias, papá. Estamos expectantes para recibir tu palabra. Gracias por el fluir de tu Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada casa. Gracias por los dones fluyendo a favor de tu iglesia. A ti sea siempre toda la gloria. Estamos completos en Cristo. Qué maravilloso. Gracias, papá. Ayúdanos a seguir creciendo en este entendimiento. Ayúdanos a seguir creciendo en el entendimiento de la fe que nos ha sido dada, de la autoridad que nos ha sido dada, de esa obra completa de nuestro Señor Jesucristo,
para que de esa manera podamos seguir extendiendo tu reino cada vez a más gente y cada vez en más lugares. Gracias, papá. Sé glorificado siempre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Aleluya. Amados, les mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias a todos por estar ahí. Si alguien tiene algún problema de salud, dele gracias a Dios por su sanidad. Ok. Dele gracias a Dios por su sanidad. Me comentan que el papá de Angie tiene algún problema de salud. Dele gracias a Dios por la sanidad. Si no pueden estar cerca, igualmente declaren sanidad sobre ese cuerpo. Ordenen a que todo problema de salud desaparezca en el nombre de Jesús y que se manifiesta sanidad absoluta. Gloria sea a Dios. No hay distancia. No hay distancia. No importa que usted no pueda estar cerca de la persona que tiene algún problema de salud, igualmente la sanidad se va a manifestar en ese cuerpo. Creemos que la sanidad forma parte de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente algunos interpretan mal la soberanía de Dios y piensan que nosotros no podemos creer eso, pero sí podemos, porque Dios en su soberanía, Dios en su voluntad preciosa, y porque, perdóneme la expresión, pero porque a Él así le plació, es decir, porque le dio la gana, decidió sanarnos en Cristo. Él decidió sanarnos en Cristo. Y nosotros hoy podemos disfrutar de plena sanidad, de plena salud divina, gracias a la obra completa de Jesucristo. Lo mismo que hablamos para la provisión, lo hablamos para la sanidad. Nosotros no obligamos a Dios a que nos sane. Cuando oramos por sanidad o cuando hablamos sanidad sobre nuestros cuerpos o sobre nuestros seres queridos, no estamos ordenando a Dios para que nos sane. Simplemente es que damos gracias a Dios que hemos entendido que la sanidad forma parte de la salvación y que por lo tanto en su voluntad Dios decidió sanarnos. Y lo único que estamos haciendo es hablar lo que creemos y lo que entendemos que Dios ya hizo por nosotros. No lo que Dios va a hacer, no. Sanidad es un hecho consumado. Amados, sanidad no es una promesa. Sanidad no es una promesa que tiene que cumplirse. Sanidad es un hecho consumado. Dejemos de mirar la sanidad como una promesa. Hay gente que dice, Dios prometió sanarte. No, amados, Dios no prometió sanarme, Dios me sanó en Cristo. Es un hecho consumado. Fue hecho, fue pagado, está establecido y nada ni nadie va a poder cambiarlo. ¿Sí? Y necesitamos entender eso, igual que la provisión. Dios promete proveerte. No, Dios me proveyó en Cristo. Y necesitamos tener eso claro y necesitamos entenderlo. Amén. Así que no veamos la sanidad como una promesa que quizá algún día se cumplirá. Veamos la sanidad como un hecho consumado que se cumplió en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Amén. Y esto es importante que lo creamos porque ya ven los tiempos que estamos viviendo. Lamentablemente, ¿no? Entonces, no son tiempos fáciles respecto a salud y necesitamos ver qué es lo que la palabra dice y necesitamos ver qué es lo que Jesús pagó y caminar en ello. Al fin y al cabo, la sanidad es una obra de la gracia maravillosa. No es algo que podemos ganarnos ni es algo que podemos merecernos. Es una obra de la gracia, simplemente. Por su gracia hemos sido nosotros sanados. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados, espero que ya tengan, bueno, espero no, estoy convencido de ello. Algún día algunos de ustedes se sacarán alguna foto para que veamos cómo están estudiando la palabra junto con nosotros, ¿no? El otro día lo compartíamos, eso de que podríamos poder hacerlo. Pero yo sé que ustedes ya están con su Biblia, con su libreta y con su bolígrafo. Estamos seguros de eso, así que aunque no podamos verles, sabemos que están ahí. Estarán a lo mejor con su café o con su té, o a lo mejor depende de la hora, algunos estarán comiendo, no sé. Pero sé que ya están preparados, sabemos que tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo y les vamos a pedir por favor que la abran en Romanos 5 una vez más, para que sigamos avanzando en la serie Reinando en Vida. Nos queda
muy poquito, no para acabar la serie, no se crean, nos queda muy poquito para que empecemos a hablar acerca de dónde ejercemos dominio o dónde ejercemos este reinado, un reinado que ya tenemos autoridad para poder ejercerlo, un gobierno que podemos llevarlo a cabo. Y lo que vamos a ver es dónde vamos a ejercer ese dominio. Así que nos dicen que por ahí por Cumaná ya tienen todo listo, así que perfecto. Romanos capítulo 5, si ustedes recuerdan, estábamos ahí la semana pasada y estamos hablando acerca de qué es lo que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Y para ello, como decíamos, ahora me meto en la enseñanza, pero claro, el mate, me olvidaba el mate. Yo hablo de café, hablo de té, pero también algunos están con su mate por ahí. Disfruten, disfruten. Entonces, para que nosotros, era necesario que viéramos qué es lo que Adán perdió, para que entendamos qué es lo que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Lamentablemente, y ustedes saben que acabamos de hablarlo ahora, por ejemplo, ¿no? De sanidad. Sanidad es un hecho consumado, provisión es un hecho consumado, eso es así. Pero cometeríamos un error si nosotros dijéramos que lo único que Jesús obtuvo en la cruz es una sanidad física. O cometeríamos un gravísimo error si dijéramos que lo único que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario fue una provisión material. Va mucho más allá que eso. Lo que pasa que lo que Jesús obtuvo en la cruz no excluye estas cosas. Y eso es lo que algunos lamentablemente no han entendido. Y que nosotros podemos estar agradecidos a Dios porque Él nos abrió los ojos para que pudiéramos entenderlo. Porque al fin y al cabo, que entendamos estas cosas es una obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque la Biblia dice que es Él el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas por su buena voluntad. Entonces, yo sé y yo entiendo porque estuve en un momento, en un tiempo estuve allí y yo creía que a veces la voluntad de Dios era la enfermedad. Y yo predicaba tanto en congregaciones como a través de la radio que Dios envía enfermedades para enseñarnos cosas o que Dios permite enfermedades para enseñarnos cosas. Y es porque yo no entendía que dentro de la obra consumada de Jesucristo, la sanidad también estaba presente. No lo entendía, pero repito, por su gracia maravillosa, fuimos enseñados para poder entenderlo y para poder aprenderlo. Así que damos gracias a Dios por ello. Lo que estamos viendo, como decía, es poder entender, cada vez más, poder entender de una mejor manera qué es lo que Jesús obtuvo a nuestro favor para que usted y yo podamos caminar en ello y podamos disfrutar de ello. ¿Qué es lo que Jesús obtuvo? Y estábamos viendo en Romanos capítulo 5 y nos quedábamos en el verso 10, ahí fue donde concluimos la semana pasada y donde lo retomamos hoy. Romanos capítulo 5, verso 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y el domingo pasado acabábamos hablando acerca de esto, y aunque no quiero adelantarme, pero me adelanto un poco solamente, y aparte es algo que compartí ayer y que algunos de ustedes han podido leer, nosotros vamos a hablar de dónde gobernamos, dónde reinamos. Y lo primero que necesitamos entender y lo primero que debe quedar clarísimo para que nosotros podamos ejercer este reinado en vida es que debemos permitir el gobierno y el señorío de Cristo sobre nosotros. Debemos entender que cuando hablamos del señorío de Cristo, como veremos un poquito más adelante, no lo vamos a ver desde una perspectiva legalista. No lo vamos a ver como a mí me lo enseñaron en su momento, sino que lo vamos a ver a través de entender su vida en nosotros. Porque esa es la clave. Yo lo compartí ayer y soy un convencido de esto. Entender el señorío de Cristo desde la perspectiva de la gracia es maravilloso, es glorioso.
Porque cuando a mí me enseñaron el señorío de Cristo, todo tenía que ver con renunciar, y todo tenía que ver con sufrir, y todo tenía que ver con renuncia a esto, a esto, a esto, a esto, porque si no estás renunciando a todo esto es que Jesús no es el Señor de tu vida. Y aún algunos me amenazaban y me decían que estaba perdiendo mi salvación si no permitía el señorío de Cristo sobre mí. Pero entender el señorío de Cristo sobre nosotros es comprender la vida de Cristo en nosotros. Amén. Es comprender la nueva naturaleza que tenemos hoy por causa de ser hijos de Dios, que es la naturaleza de Dios. Y es comprender que al fin y al cabo, permitir el señorío de Cristo sobre nosotros es renovar nuestra mente. Ese es el punto. Renovar nuestra mente para que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Amados, claro que vamos a hablar acerca de cómo ejercer autoridad sobre diferentes circunstancias. Claro que vamos a hablar acerca de cómo usar fe para caminar en todo lo que la gracia haya puesto a nuestra disposición. Pero el primer señorío debe ser el de Cristo sobre nuestras vidas. Debe ser entender lo que Pablo decía en Gálatas capítulo 2. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y entender el señorío de Cristo es entender que todo lo que Dios tiene para mí será siempre bueno. Rendirme a su señorío va a ser beneficioso para mí, no va a ser algo gravoso. Jesús dijo, los que estén cargados y trabajados, vengan a mí porque yo les voy a dar descanso. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El señorío de Cristo sobre nuestras vidas no es algo gravoso, no es algo complicado, no es algo durísimo. No nos hagamos los víctimas en ese aspecto. El señorío de Cristo es glorioso porque es ver su vida manifestada a través de nosotros. Ver cómo su naturaleza gobierna cada parte de nuestro ser. Ver cómo nuestra forma de pensar va siendo cambiada y va siendo amoldada a la realidad de quienes somos ahora en Cristo. Y ver, como decíamos el jueves pasado en la enseñanza de Abba Padre, ver cómo nuestra alma experimenta esa transformación. Ver cómo nuestro carácter es formado por medio de la renovación de la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí dice que nosotros somos salvos por su vida, porque Jesús dio su vida para que nosotros tengamos esa vida. Ahora, si avanzamos un poquito más, vemos el verso 11, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora fíjese, Pablo también decía en otra ocasión, para que el que se gloríe en el Señor. Y aquí dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. ¿Sabe dónde está nuestra gloria? En Dios. Lo hemos dicho una y lo diremos una y mil veces y lo seguiremos repitiendo. El mensaje de gracia siempre le da la gloria a Dios, porque no encuentra mérito en nosotros. Nosotros somos salvos, hemos sido reconciliados con Dios. Podemos disfrutar de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, no por algo que nosotros hacemos, no por algo que nosotros llevamos, no por nuestra obediencia. Yo todavía hoy sigo escuchando, hace un rato estaba escuchando un predicador que decía, Dios nos bendice por la obediencia. Y ya he quitado el mensaje ya. Digo, bueno, pues ya he escuchado bastante. Entonces todavía algunos predican, Dios nos bendice por la obediencia. Si somos obedientes, Él decía, si leemos la palabra, si estudiamos la palabra, si practicamos la palabra, Dios nos va a bendecir. Pero no nosotros, porque eso sería gloriarnos. Dios me está bendiciendo porque soy obediente a su palabra. ¿Se da cuenta? La gloria no está siendo para Dios, la gloria está siendo para mí porque gracias a mi obediencia Dios me está bendiciendo. Otra persona que yo ni digo que sea profeta ni nada de eso, lo siento mucho, pero no es así. Y esta persona le decía y le hablaba a los hombres de negocios, hombre de negocios, ¿sabe cómo usted va a gobernar? A través de sus diezmos. Como que la autoridad de gobierno la tenemos por causa de los diezmos.
No, escuche, la autoridad de gobierno la tenemos porque estamos en Cristo y eso es lo que estamos viendo y lo que vamos a ir desarrollando. Tenemos autoridad de gobierno porque estamos en Cristo. Disfrutamos de esa autoridad de gobierno porque estamos siendo gobernados por Él también. Gloria a Dios. Pero la autoridad de gobierno no se nos ha dado por algo que nosotros hacemos, se nos ha dado por pura gracia. Porque si no, Dios estaría haciendo acepción de personas. Esa es la realidad. Y yo no estoy diciendo que esté mal ser generoso. No estoy diciendo que esté mal leer la Biblia. No estoy diciendo que esté mal estudiar la palabra o practicarla. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios no nos bendice por hacer esas cosas. Y que la autoridad que se nos ha dado tampoco es por causa de la generosidad que practicamos. Debemos practicar generosidad porque forma parte de nuestra naturaleza. Leemos la palabra, estudiamos la palabra como estamos haciendo ahora juntos, porque es lo que queremos hacer, no porque estamos tratando de ganar algo, es lo que queremos hacer, es lo que deseamos hacer, porque esa es nuestra naturaleza, es así, no hay más. Y repito, y son cosas buenas, pero Dios no nos bendice por causa de esas cosas, nosotros ya hemos sido bendecidos en Cristo. Y aquí dice que nuestra gloria está en Dios, no en mí. Porque yo he estado en ese lugar donde hemos dicho, gracias a mis ofrendas y gracias a mis diezmos, Dios está bendiciendo mi economía. ¿Ves? ¿Se da cuenta? Es gracias a lo que yo estoy dando. Estoy diciendo que gracias a lo que yo hago, Dios está haciendo algo por mí. La gloria no está siendo para Dios, la gloria me la estoy llevando yo. Cuando hemos dicho, gracias a mi confesión he sido sanado, Dios me ha sanado gracias a la confesión. Entonces estoy diciendo que la confesión es la que me ha sanado, la gloria se lo estoy dando a mi confesión. Yo confieso y Dios me sanó. No, Dios me sanó en Cristo y yo confieso porque Él ya me sanó, pero no porque Él me va a confesar cada vez que sano. No porque Dios me va a sanar cada vez que confieso. Se mezclan las palabras. Mi mujer me ha mirado diciendo, ¿qué te ha pasado? No porque Dios me va a sanar cada vez que confieso. Ya está hecho. La gloria debe ser para Dios siempre. Y el mensaje de gracia glorifica a Dios porque le quita mérito al ser humano. No somos prósperos por algo que hemos hecho, somos prósperos por lo que Jesús hizo. Amén. No somos sanos por algo que hagamos, somos sanos por lo que Jesús hizo. Sí. No somos bendecidos por lo que hacemos, somos bendecidos por lo que Jesús hizo. ¿Se da cuenta? La gloria es para Él. Porque, entienda esto, si somos sanos o prósperos o bendecidos por algo que nosotros hacemos, quiere decir que cuando dejemos de hacerlo vamos a dejar de estar sanos, prósperos o bendecidos. Sí. Si una persona es próspera por diezmar cada mes, el mes que no diezma ha dejado de ser próspera ese mes. Y eso es lo que se nos vendía antiguamente. Y eso es lo que se nos enseñaba y lo que hemos enseñado a algunos. Si no das tu diezmo, ese dinero del diezmo te lo vas a tener que gastar en medicinas. Si no das tu diezmo, eso era pura gracia, puro amor. Si no das tu diezmo, ese dinero del diezmo se te va a romper la nevera o se te va a romper la lavadora, porque Satanás te la va a romper, que yo no sabía que Satanás se dedicaba a romper lavadoras, pero se ve que Satanás también se dedica a romper lavadoras o neveras. Y Satanás te va a romper la nevera y vas a tener que gastarte eso. Y eso lo hemos predicado. Culpable, pero inocente a la vez, porque Cristo me perdonó. Pero gracias a Dios que nuestros ojos fueron abiertos y por su gracia podemos ver que todo lo que somos es por causa de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros y no de lo que nosotros hacemos. Y repito, por favor, si alguien interpreta esto como que yo estoy diciendo que no hay que ser generosos, no es así. Yo lo compartí también con ustedes no hace mucho. Si lo que estamos escuchando no me lleva a orar y no me impulsa a estudiar y no me impulsa a caminar en generosidad ni a servir ni a extender el reino, no es el mensaje de gracia. No es el mensaje de gracia, porque el mensaje de gracia me va a impulsar a caminar como lo que ya soy en Cristo. Amén, así es. El mensaje de gracia me va a llevar a caminar y a fluir en lo que ya soy en Cristo.
Entonces, pero no lo haré por obligación, ni lo haré porque vamos a tratar de negociar con Dios. No, 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 no. Lo haré porque entiendo quién soy. Entiendo la naturaleza que me gobierna, como estamos hablando. Entiendo el señorío de Cristo sobre mi vida y voluntariamente bajo ese señorío yo decido caminar como lo que ya soy en Cristo. Pero no porque quiero manipular a Dios. Y no porque voy a llevarme la gloria. El mensaje de ley siempre le da la gloria al hombre. Sí. El mensaje de gracia siempre le da la gloria a Dios, quien es el único que merece toda gloria. Aleluya. Sí. Entonces necesitamos entender eso. Aquí dice, nos gloriamos en Dios. ¿Por quién? Por el Señor nuestro Jesucristo. Que a través de Él, nosotros hoy podemos recibir la reconciliación. Gloria a Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por esa obra completa. Gracias a Dios por lo que Él pagó, por lo que Él hizo a nuestro favor. Gracias a Dios por todo lo que ya fue hecho. La gloria sea siempre para Él. Llegamos al verso 12 y empezamos a ver ahora sí, ese paralelismo, si se puede decir de esa manera, entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. Dice así, estamos en Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Recuerde, este pecado, esta palabra pecado, no es la acción de pecado, sino que es la naturaleza de pecado. Muchos insisten al hablar de pecado en las acciones de pecado. Pero recuerde esta frase que solemos usar y que a veces parece como una especie de trabalenguas, ¿no? Pero el ser humano no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. Repito, si es que a veces hasta a mí me cuesta decirlo, ¿eh? Repito, el ser humano no es pecador porque peca. El ser humano peca porque es pecador. ¿Qué quieres decir con eso, Kenneth? Por favor, no me hagas aquí un lío ahora. Lo único que queremos decir es que las acciones de pecado que cometemos o que el ser humano comete no es lo que hace que la persona sea pecadora, sino que es la naturaleza de pecado que habita en cada uno de nosotros antes de Cristo, la naturaleza de pecado que es la que nos gobierna cuando no estamos bajo el señorío de Cristo, antes de nacer de nuevo, esa naturaleza es la que nos lleva a cometer acciones de pecado. Porque nos guste o no nos guste, lo crea la gente o no lo crea, todos, dice aquí, todos viven bajo una naturaleza de pecado, por cuanto todos pecaron, es decir, naturaleza de pecado. El pecado entró en el mundo, la naturaleza de pecado entró en el mundo y con esa naturaleza entró la muerte. Por favor, quédese bien con esto, porque esta es la clave. Esta es la clave. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer en la cruz? Muy sencillo. Y lo vamos a ir viendo y desarrollando. Pero espero que esto sí se haya entendido, ¿no? Es la naturaleza del pecado la que lleva a la gente a pecar. Sí. Y por eso se manifiestan acciones de pecado, pero porque hay una naturaleza. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Bueno, perdón, antes de continuar dice, por cuanto todos pecaron. De ahí la importancia que nosotros creemos que la persona debe tomar una decisión, debe entender que todos nacemos con una naturaleza de pecado y que necesitamos un Salvador, quien es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos pecaron. El gran error de algunos que enseñan que el pecado ya no existe o que ya no hay pecado es un terrible error, porque si no hay pecado yo no necesito un Salvador. Claro. Repito, y estoy hablando como naturaleza, no como acción.
como naturaleza. Y esa predicación es la que traían los gnósticos en la época de Juan. Por eso Juan dice en Primera de Juan capítulo 1, si alguno dice que no hay pecado, no es de Dios. Porque si yo creo que el pecado no existe, ¿qué era lo que predicaban los gnósticos? Señores, el pecado no existe. Ah, si el pecado no existe, no estoy muerto. Si no estoy muerto, no necesito un Salvador. Claro. Entonces, hoy lamentablemente algunos siguen predicando esas cosas. El pecado no existe. No, amados, por cuanto todos pecaron. Amén. Es necesario que todos, y esta es una decisión personal y esta es una decisión individual que nadie puede hacer por otro. Es decir, podemos educar a nuestros hijos, orar por nuestros cónyuges, para que la semilla de la palabra sea sembrada en ellos, la convicción del Espíritu Santo venga sobre ellos y decidan reconocer a Jesús como el Salvador de sus vidas, el Señor de sus vidas. Pero no podemos tomar la decisión por ellos. Esta es una decisión particular, esta es una decisión individual. Y esto también me enseña, amados, que no todo el mundo es salvo. No todos. Yo sé lo que todos queremos. Y para ello está la extensión del reino que estamos enseñando en esta serie. ¿Qué es lo que todos queremos? Que todos sean salvos. Pero lamentablemente hoy en día no todos son salvos. Así es. ¿Jesús murió por todos? Sí, lo hemos repetido muchas más veces. Yo sé que usted lo sabe, pero perdóneme que lo vuelva a repetir. ¿Jesús murió por todos? Sí. ¿La salvación es para todos? Sí. ¿La iglesia tiene que ser inclusiva? Sí. Aceptar a todos. Porque el evangelio es inclusivo y porque la gracia es universal. Pero eso no quiere decir que todos sean salvos. Quiere decir que todos tienen la salvación a su disposición. Y si quieren, pueden beneficiarse de ella, recibirla y disfrutar de esta salvación que usted y yo tenemos. Amén. Pero tienen que tomar una decisión. Ellos, todos, tienen que tomar una decisión, igual que usted la tuvo que tomar y que yo la tuve que tomar. Y por favor, entiéndanme bien, cuando hablo de tomar una decisión no me refiero a repetir una oración que nos dice alguien. Porque eso es perdóneme, lo digo con todo el respeto del mundo, pero eso es una ceremonia evangélica, por así decirlo. No se trata de repetir una oración, se trata de que la persona reconozca que Jesús es el Señor de su vida, se trata de que la persona se arrepienta. Y arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es metanoia, que es un cambio de dirección. Y arrepentimiento tiene que ver con reconozco que he vivido mi vida sin Cristo, me arrepiento de haber vivido mi vida sin Cristo y tomo la decisión de vivir mi vida en Cristo. Ya está. Lo puedo hacer con una oración, lo puedo hacer en una congregación saliendo al frente o levantando la mano, o lo puedo hacer en mi casa tranquilamente, pero puedo tomar esa decisión. Y para disfrutar esa salvación, debo tomar esa decisión. Esa es la realidad. Yo sé que algunos dicen, no, pero es que un Dios de amor no va a permitir que nadie se pierda. No va a hacer que la gente se pierda. Amados, es que este Dios de amor ha provisto salvación para todos. Claro. Es que no es Dios el que hace que la gente se pierda, sino la decisión personal de cada uno. Porque Dios ha puesto a disposición de todos esta gloriosa salvación. La misma salvación que usted tiene, la misma salvación que yo tengo, es para cualquiera. Es para el mentiroso, es para el asesino, es para el violador, es para el político corrupto, es para el hombre de negocios que está casado y que se va de prostitutas por ahí, es para, no sé, póngale quien quiera, quien quiera. Es para el injusto, que así es como lo llama la Biblia. Al fin y al cabo, para todo aquel que no está en Cristo. Pero la salvación está disponible. Dios no le dice que no a nadie. Por eso sabemos que Dios es bueno y que Dios es amor. Porque Él no le dice que no a nadie. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de personas en las cárceles que han reconocido a Jesús como su Señor? Y a lo mejor tienen cadena perpetua en Estados Unidos. Porque han asesinado a no sé cuántas personas. Pero Dios les ha hecho nuevas criaturas y ellos han empezado un ministerio dentro de las cárceles y han compartido el Evangelio ahí. Porque Dios no le dice que no a nadie. Amados, no nos lo dijo a nosotros, no se lo va a decir a nadie tampoco, porque Dios es bueno siempre.
Pero esto sí debemos tenerlo claro, porque lamentablemente hay enseñanzas que van contra esto y debemos tener cuidado con eso. Amamos a todos, pero tenemos que tener cuidado con eso. ¿Hay salvación para todos? Sí. ¿Todos son salvos? No. Tienen que decidirse por Cristo. Sí. Porque es una decisión personal. De hecho, aunque nuestros hijos nazcan en un hogar que podríamos determinar un hogar cristiano, ellos van a tener que tomar su decisión personal también. Pues sí. Nuestros hijos no son salvos, entiéndame, porque nosotros creamos en Cristo. Ahora, son salvos, nosotros creemos que hay una promesa de salvación en ellos. ¿Por qué? Porque hay una promesa de salvación para nuestra casa. Amén. Pero nuestro trabajo es también educarles a ellos y hacerles ver que deben tomar una decisión. Así es. Una decisión por Cristo. Porque todos debemos tomar esa decisión. Lo maravilloso es que esto no es difícil, No. no es complicado. Dios lo ha hecho todo sencillo Sí. para que cualquiera pueda venir y para que cualquiera pueda ser alcanzado por esta gloriosa salvación. Amén. Espero que esto también haya quedado claro. Verso 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Por qué? Porque había naturaleza de pecado. Sí. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, antes de la ley, ¿de qué ley está hablando? Porque hay personas que cuando leen estas cosas dicen, no, habla de la ley del pecado. No habla de la ley del pecado, si está hablando del pecado y de la ley como dos cosas diferentes. Sí. Dice, antes de la ley había pecado. Ujú. Pero es que luego lo aclara. Por si alguien quiere malinterpretarlo, el verso 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta... Moisés. ¿Hasta dónde? Hasta Moisés. ¿Por qué? Porque ¿a quién le fue dada la ley? Moisés. Eso es lo que dice Juan. La ley fue dada por medio de Moisés, la gracia vino por medio de Jesucristo. Amén. Éxodo 19 aparece la ley. Desde que Adán comete alta traición, como dice aquí, hasta que aparece la ley en Éxodo 19 y 20, que aparecen los 10 mandamientos, recuerde que son 613, hay muerte, ¿por qué? Porque hay pecado. ¿Qué tipo de pecado? Naturaleza de pecado. Amados, la muerte es un fruto de la naturaleza de pecado, no es la raíz. La raíz de todo es la naturaleza de pecado. Y yo quiero que se quede con este concepto, por favor, y que si usted está anotando, que lo pueda anotar. La raíz de todo es la naturaleza de pecado. Escúcheme bien. La raíz de todo lo malo que ocurre hoy en el mundo es la naturaleza de pecado. Que entró por causa de la alta traición de Adán. Así es. Por eso todos tenemos muy claro que Adán se ha cambiado la identidad en el cielo para no ser reconocido. Ujú. Y él ahora va como... ha tomado otra identidad. Y vive con otra identidad. Es como los testigos, ¿no? Del FBI y todo eso, ¿verdad? Que tienen que cambiar de identidad porque han testificado contra un mafioso, contra alguien y... Bueno, pues Adán está igual. Él ha tenido que cambiar de identidad para que más de uno no vaya a buscarle por ahí. Pero sigamos, que este no es el tema tampoco. Por causa de esa alta traición entró la naturaleza de pecado, con la naturaleza de pecado todo lo malo que podamos imaginar. Todo, absolutamente todo. Entonces dice el verso 13, que antes de la ley había pecado, había naturaleza, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Y usted tiene un claro ejemplo en Abraham, ¿no? Es algo que mi esposa a veces ha compartido, que ella en un momento, antes de que entendiéramos gracia, era algo que no se entendía, porque Abraham miente y no le pasa nada. De hecho, Abraham miente y el que puede acabar muriendo no es Abraham, sino el que se ha llevado a la esposa de Abraham, a Sara. Sí. Y Dios le dice en sueños, si no recuerdo mal ahora, no quiero equivocarme, pero fue en sueños, y Dios le dice, oye, devuélvele a Sara, devuelve Sara a Abraham, porque no es familiar, bueno, que sí lo era al fin y al cabo, pero es que es su esposa. Y se la devuelve y le dice, oye, pero ¿por qué no me dijiste que era tu esposa? Que casi me muero, hombre, del susto. Pero fíjese que
quien iba a morir no era Abraham, que era el que había mentido. Porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. No había una ley que dijera, para el que mienta se le castigará de esta manera. Ahora estamos al revés, por así decirlo. El hecho que una persona ignore la ley de cierto lugar no hace que si quebranta la ley no deba ser castigado. No le exime de ello. Yo puedo viajar a Tailandia y puede haber algo que sea ilegal en Tailandia que yo no lo sé, pero si yo cometo una infracción en Tailandia y está regularizada y está en su sistema judicial y legal, me pueden castigar por ello. Pero en esta época no había una ley que dijera esto está mal y este es el castigo que habrá por causa para la persona que practique esto. Hasta Moisés, como dice el verso 14. Aún, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es? Es Cristo. ¿Sí? El cual es figura del que había de venir. Pero el don, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos, la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Es decir, amados, lo que Jesús logró fue mucho más de lo que Adán perdió. Así es. Mucho más. Lo que Adán hizo fue grave, fue gravísimo. El error, la alta traición que Adán comete. ¿Y qué es lo que ocurre? Y ahí es donde vamos. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que Adán perdió? Adán perdió vida, es decir, dejó de estar unido a Dios y por lo tanto la naturaleza de pecado entró en él y como consecuencia de esa naturaleza de pecado, la muerte y todo lo malo. Y eso es lo que necesitamos entender. Porque ahora dice que lo que el don consiguió, lo que el don vino a obtener fue mucho más. Y aquí es donde debemos detenernos. Y debemos dejar todo esto bien claro. ¿Qué fue lo que Jesús obtuvo en la cruz? Amados, perdónenme, pero lo que Jesús obtuvo en la cruz no fue, por favor, no quiero que se molesten por esto, pero quiero que me entiendan. Lo que Jesús obtuvo en la cruz no fue una simple sanidad para el cuerpo. Lo que Jesús obtuvo en la cruz no fue una provisión, no fue un mejor trabajo, no fue que yo tenga todo suplido en mi casa, no fue prosperidad. Lo que Jesús obtuvo en la cruz no fue eso, amados. Jesús no obtuvo un mejor coche para mí o una mejor casa. Jesús no obtuvo que no me duela el cuerpo, que no me duela la cabeza. No obtuvo eso Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, la meta que él tenía no era esa. Y déjenme acabar la enseñanza, no corten ahora, pues si no. Pero la meta de Jesús no era esa. La meta de Jesús era arrancar la naturaleza de pecado del ser humano. Aleluya. Porque Jesús sabía que el problema de todo estaba en la naturaleza de pecado. Solamente para que lo entendamos bien. Si Jesús hubiera tenido que elegir entre sanarnos o anular la naturaleza de pecado en nosotros, Jesús lo hubiera tenido claro. Y repito que no he acabado, ¿eh? Si Jesús hubiera tenido que elegir entre prosperarnos o anular la naturaleza de pecado en nosotros, Jesús lo tenía claro. Porque él tenía un propósito específico. Él formaba parte del propósito eterno de Dios. Y era volver a unir a la humanidad a Dios. Aleluya. Ese era el propósito. Algunos, cuando van, y si quieren, vamos a leerlo un momento. Venga conmigo a Isaías 53, por favor.
Ahora, espero que nadie interprete de mis palabras que yo estoy hablando en contra de la sanidad o en contra de la provisión, porque es que solo tienen que ver el principio de la conexión de hoy. Isaías 53, versos 4 y 5 son muy conocidos, muy conocidos. Dice, ciertamente, Isaías 53, versos 4 y 5, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Algunos, y yo los he escuchado y los he leído, por eso lo comento, algunos toman estos versos para decir que, porque ellos no creen que en la obra consumada de Jesús tenemos sanidad, y por lo tanto toman estos versos para decir que aquí está hablando de una enfermedad espiritual, no de enfermedad física, y está hablando del pecado específicamente. Lo cual, desde el entendimiento que nosotros tenemos, no es así, porque luego, si recuerdan, este mismo verso es citado en Mateo capítulo 8, versos 16 y 17, donde dice que Jesús anduvo sanando a todos los enfermos y para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y cita estos versos. O sea, dice que estuvo liberando endemoniados y sanando a todos los enfermos para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Y eran enfermos físicos, no enfermos espirituales. Pero bueno, si compramos ese mensaje, si lo compráramos, aún y así quiero que entendamos algo. La meta de Jesús era anular la naturaleza de pecado en el ser humano. Amén. La meta de Jesús, como creo que han comentado por ahí también, la meta de Jesús era anular las obras del diablo, deshacer las obras del diablo. La meta de Jesús era volver a unirnos al Padre. Así es. Esa era la meta. Pero escúcheme bien, eso no significa que como consecuencia de eso haya otros beneficios. Porque como consecuencia del pecado original y como consecuencia de la naturaleza de pecado, todo lo malo entró. Nosotros hemos leído aquí los 2 capítulos de Génesis semanas atrás. Ustedes tienen ahí las enseñanzas para revisarlas. Hemos leído los 2 capítulos. No había enfermedad en los 2 capítulos primeros de Génesis. No había pobreza, no había temor, no había miedo, no había absolutamente nada. Todo lo bueno estaba ahí. Llega la alta traición, naturaleza de pecado, muerte. Y con la muerte, todo lo demás. Porque muerte es separación de Dios. Entonces, está bien. Algunos dicen, no, Jesús vino para esto. Y aquí está hablando de una enfermedad espiritual. Bueno, pero escúchenme. Si con la naturaleza de pecado entró lo malo, todo lo malo, cuando esa naturaleza es anulada, ¿no se restituye todo lo que Adán y Eva estaban experimentando en los 2 primeros capítulos de Génesis? Sí. Es decir, y solo estamos leyendo la Biblia porque vuelvo a Romanos capítulo 5, verso 14, perdón, verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, Romanos 5:15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Escuche, si nosotros entendemos que por medio de la alta traición de Adán entró lo que entró, mi pregunta es, si lo que Jesús logró no es superior, como dice aquí, si lo que Jesús logró es superior a lo que Adán hizo, entonces, ¿no ha colocado Jesús al ser humano
en una posición como la que Adán y Eva tenían al principio, Sí. donde no había enfermedad, no había dolor, no había temor, no había pobreza. Claro, obviamente, lamentablemente, en un mundo caído. Mundo como sistema, no como tierra, ¿sí? Mundo como sistema. Porque Primera de Juan capítulo 4 nos habla del sistema del anticristo. Sí. Entonces, mundo como sistema. Pero la iglesia de Jesucristo, ha sido colocada en una posición que Dios nos ha creado de nuevo sin pecado. Aleluya. Nosotros sí. Gloria a Dios. Tú puedes decir, Keneta, pero tú antes has dicho que había pecado. Yo he dicho que había naturaleza de pecado, pero no para los que estamos en Cristo. Amén. Para los que estamos en Cristo ya no hay pecado. En nosotros ya no habita el pecado, porque habita Cristo, el Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Por lo tanto, nosotros hemos sido colocados en una posición. Entonces, escúchenme, para que quede bien claro. Jesús vino para unirnos al Padre. Jesús vino para darnos vida y con esa vida la autoridad de gobierno que perdió Adán. Sí. ¿Sí? Porque Adán tenía autoridad de gobierno porque tenía la vida de Dios. Lo leímos en Génesis 2. Dios sopló vida en él. Por lo tanto, la vida de Dios le dio autoridad de gobierno porque así Dios lo decretó. Adán, yo te bendigo y te doy poder para que tú sojuzgues la tierra y para que te enseñorees de la tierra. Tenía autoridad de gobierno. En Cristo se nos ha dado vida. En Cristo se nos ha unido al Padre. En Cristo se nos ha devuelto la autoridad de gobierno. Y eso es lo más importante. En Cristo se nos ha anulado completamente la naturaleza de pecado. Aleluya. Completamente la naturaleza de pecado queda anulada. Aquellos que dicen, no, es que todavía somos pecadores. No somos pecadores. A mí no me metan en ese grupo. Gloria a Dios. Que yo pueda cometer alguna acción de pecado porque mi mente no ha sido renovada totalmente, no le digo que no, claro que sí. Pero yo no soy un pecador, yo soy un hijo amado de Dios. Amén. Soy la justicia de Dios en Cristo y ahora en Cristo he sido formado como una nueva criatura. Tengo la naturaleza de Dios en mí y Él me ve exactamente como lo que soy, alguien sin pecado. Aleluya. Porque estoy sumergido en Cristo, revestido de Cristo, bautizado en Cristo. Él me ve, mi Padre me ve igual que a Cristo. Amén. Exactamente igual. Gloria a Dios. Aleluya. Así es como me ve mi Padre. En Cristo totalmente. No soy pecador, perdóneme, pero no me meta en el grupo de pecadores porque ya no lo soy. Ni usted tampoco. Amén. Algunos dicen, no, es que tenemos dos naturalezas y están ahí peleando, la naturaleza de Dios, la naturaleza de pecado, esto no, y algunos hablan de dos perros, yo no sé si ha escuchado alguna vez eso, ¿no? Perdón. Son como dos, no, yo solo tengo una naturaleza, que necesito renovar mi mente con la palabra de Cristo cada día, Sí. pero naturaleza tengo solo una, que es la naturaleza de Dios en mí. Gloria a Dios. Y renuevo mi mente precisamente para que esa naturaleza me gobierne. Amén. Pero Jesús anuló por completo la naturaleza de pecado y nos dio vida. Y entonces, dentro de esa vida, también hay sanidad, también hay provisión, también hay bendición dentro de esa vida. No estamos hablando en contra de eso, no. Estamos diciendo que la parte clave era anular la naturaleza de pecado del ser humano. Esa era la parte clave. Pero si con la naturaleza de pecado entró la enfermedad, al anular la naturaleza de pecado también se anula la enfermedad. Sí. Eso quiere decir que cuando usted y yo seamos tentados, porque no somos tentados solo con tentaciones para pecar, para cometer acciones de pecado. Cuando seamos tentados con síntomas de enfermedad, necesitamos entender que por la llaga de Jesús fuimos curados. Amén.
Necesitamos entender que la naturaleza de Dios es la que habita en nosotros y que al tener la naturaleza de Dios en nosotros podemos disfrutar de sanidad completa y absoluta. Aleluya, Jesús. Podemos disfrutar de provisión sobre nuestra casa. Amén. Podemos caminar en la bendición que ya se nos ha dado porque hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso dice Efesios capítulo 1, verso 3. Ya podemos disfrutar de todo eso porque, como decíamos al principio, es un hecho consumado. Aleluya. Amén. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, este es el verso base de esta serie, ¿no? Ya lo conocemos, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Obviamente aquí no nos detenemos porque esto lo vimos desde el principio de la serie. Verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿A cuántos? A todos. A todos. La salvación es para todos. No debemos dejar a nadie fuera. Por eso nuestra labor, ¿cuál es? Predicar este evangelio. Amén. ¿Y este evangelio qué es el evangelio? El evangelio es la buena noticia de Jesús viniendo a unir a la humanidad con Dios nuevamente. Es Jesús viniendo para manifestar la reconciliación de Dios con el ser humano. Es así. Esa es nuestra labor. Ese es nuestro mensaje. Dios amando al mundo por medio de Jesucristo. Amén. Porque así, verso 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Por la obediencia de quién? De uno. De uno. ¿Y ese uno quién es? ¿Yo? No. ¿Usted? No. No. Se da cuenta que muchos en el ámbito evangélico ponen demasiado énfasis en la obediencia. Hay que ser obedientes, hay que ser obedientes, hay que ser obedientes. Y por favor, espero que nadie me malinterprete, pero deje de fijarse tanto en su obediencia y ponga su mirada en la obediencia perfecta de Cristo. Amén. Aleluya. Porque nuestra obediencia a veces es imperfecta. Nuestra obediencia a veces no cumple con todos los requisitos. Pero por la obediencia de uno, gloria sea a Dios. Amén. Mi salvación no está basada en mi obediencia, sino en la obediencia de uno, quien es Cristo. Mi sanidad no está basada en una obediencia, en mi obediencia, sino en la obediencia de uno, quien es Cristo. Sí. Yo no soy justo porque obedezco. Yo soy justo porque Cristo obedeció por mí. Amén. Aleluya. Yo no soy santo porque obedezco. Yo soy santo porque Cristo obedeció por mí. Ahora, ¿sabe qué? Entender su obediencia me hace caminar a mí en obediencia. Así es. Pero camino en obediencia descansando, sabiendo que si en algún momento no soy del todo obediente, Dios me sigue amando igual, mi posición de hijo no cambia, mi posición de justo no cambia, mi posición de santo no cambia, porque esa posición me la ha dado la obediencia de Cristo y no mi obediencia. Amén. Es así. Poner énfasis en la obediencia del ser humano es volver a un sistema de ley. Sí. Poner énfasis en la obediencia de Cristo es disfrutar del sistema de la gracia.
Yo le estoy leyendo lo que está escrito. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Puedo yo gritar? ¿Puede usted gritar a viva voz, soy la justicia de Dios? Sí. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente. Amén. Obediencia perfecta. ¿Se acuerda? Filipenses habla de una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Sí. Perdóneme, pero no confíe usted en su propia obediencia. No. Confiemos en la obediencia perfecta de Jesús. Amén. Confiemos en lo que Él hizo por nosotros. Porque, repito, a veces nosotros no obedecemos al 100%. Verso 20. Estamos llegando ya al final del capítulo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, la ley se introduce, el pecado abunda. Corintios nos dice, Primera de Corintios, que la ley es la fuerza del pecado. Y recuerde que cuando usted le dice a una persona que no haga eso, es lo que más ganas tiene de hacer. Sí. Por eso dice que la ley vino y el pecado abundó. Y muchos predican esto y muchos insisten en esto, pero nos olvidamos de la segunda parte del verso. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Amén. Hay gente que dice, Dios va a mandar juicio sobre esta nación porque el pecado abunda en esa nación. ¿Sabe? Cuando la gente dice que el pecado abunda en España, yo me alegro. Y alguien dice, pero ¿cómo puedes alegrarte de eso? Sí, me alegro porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Entonces cuando la gente dice, Dios manda juicio sobre aquella nación porque está el pecado abundando en aquella nación, se han olvidado de la otra parte, donde dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Gloria a Dios. Nosotros con el mensaje de gracia, siempre lo decimos, nosotros con el mensaje de gracia no minimizamos el pecado, pero sí magnificamos la obra completa de Jesucristo. Aleluya. Algunos dicen, no, porque eso de gracia le están quitando valor al pecado. No, lo que le estamos dando valor es a la obra completa de Cristo. Claro. Amén. Último verso del capítulo 5, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, resumiendo, porque aquí queremos cerrar este punto para poder empezar ya a hablar acerca de dónde gobernamos y poder hablar acerca de primero entender el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Qué es lo que Adán perdió? Adán perdió la vida, Adán perdió su naturaleza creada a imagen de Dios y como consecuencia de eso, Adán perdió la capacidad para gobernar, la autoridad para gobernar, porque se la entregó a la serpiente. ¿Sí? Recuerden cuando hablamos acerca de las tentaciones de Jesús, cómo Satanás le tienta y le sube al pináculo y le dice, mira, todos los reinos de la tierra son míos. Lo que la serpiente está diciendo es verdad, porque si no, no sería una tentación. Claro. Si lo que Satanás le está diciendo a Jesús fuera mentira, Jesús le diría, pero si lo que tú me estás contando es un rollo, eso es mentira. Pero es que Adán le entregó la autoridad de gobierno a la serpiente. Usted puede ver que Jesús se dirigió en alguna ocasión a los religiosos como vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque Adán perdió la capacidad para gobernar. Pero en Cristo, amados, y yo creo que es importantísimo, y creo que en este año lo que tenemos por delante, Dios nos va a llevar a crecer en este entendimiento porque la creación gime para ver la manifestación de los hijos de gloria, Aleluya. Amén. que somos nosotros, que somos usted y yo,
Creo que necesitamos crecer en el entendimiento de la capacidad de gobierno que tenemos como iglesia. Sí. Pero para crecer en ese entendimiento también necesitamos comprender el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas, el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, la naturaleza de Dios gobernándonos a nosotros primero. Y desde nosotros, desde aquí, la vida de Cristo manifestándose en todo lugar. Entonces, si Adán eso fue lo que perdió, Jesús vino a recuperar la vida. Amén. Y recuperó la vida, que es la unión con el Padre, por medio de anular totalmente la naturaleza de pecado en el ser humano. Por eso, cuando Jesús está en el jardín del Edén, el huerto de Getsemaní, y él está orando, y él dice, Padre, pase de mí esta copa. ¿En qué está pensando Jesús? Algunos piensan que, y no digo que no, pero algunos piensan, que se seca la garganta. Algunos piensan que cuando Jesús está orando, está pensando en el sufrimiento que va a pasar. Y obviamente también, claro que sí. Ya sabemos más o menos, creo que no podemos llegar a imaginarnos completamente todo el sufrimiento que nuestro Señor pasó. Pero Jesús está pensando en otra cosa. Jesús está pensando en el pecado que Él va a experimentar. Porque recuerde, Jesús había vivido hasta ese momento sin pecado alguno. Pero la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús seguía siendo santo, perfecto, sin mancha alguna. Pero Él en la cruz iba a experimentar el pecado de toda la humanidad sobre sí mismo. Entonces Jesús, cuando dice, si puede ser, pase de mí esta copa, no está pensando solo en el dolor físico, está pensando en tener que experimentar la suciedad del pecado sobre sí. Pero eso fue lo que Jesús hizo, arrancar de lleno toda naturaleza de pecado del ser humano, para que podamos volver a ser uno con Dios, porque ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Para que podamos ser uno con Dios. Y como consecuencia de eso, que podamos volver a tener una autoridad de gobierno. Amén. Amén. Y que como iglesia ejerzamos esa autoridad de gobierno. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados, nuestra labor dentro del propósito eterno del Padre, nuestra labor dentro del plan glorioso que Dios ha establecido, y quiero acabar con esto, lo dije el jueves pasado, pero lo quiero volver a recordar porque mi esposa me lo hizo ver y era importante también enfatizarlo. Hablamos que todos tenemos una función dentro del plan de Dios. Escuchen, yo no tengo que descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida. Yo no tengo que descubrir cuál es el propósito de Dios para mi vida, porque Dios no ha creado 1 millón o millones de propósitos y Dios no ha creado millones de planes. Dios tiene un solo propósito, reunir todas las cosas en Cristo. Dios tiene solo un plan. Lo maravilloso y la buena noticia es que Dios cuenta con nosotros para llevar a cabo ese plan. Así es. Usted, amado, usted, amada, y yo formamos parte del plan de Dios. Ya tenemos el plan de Dios. Por eso dijimos la semana pasada, nosotros no tenemos que pedir que Dios bendiga nuestros planes, nuestras ideas, sino que tenemos que aprender a conocer cuál es el plan de Dios y caminar en ese plan. Y Dios cuenta con usted para que su plan se establezca en la tierra, pero Dios cuenta con usted allí donde usted está. Claro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me quieres decir con eso, Kenneth? Muy sencillo, que a veces cuando hablamos de esto algunos piensan que nos referimos solo al área ministerial, que solo nos referimos a que hay que estar en un púlpito, o hay que estar en una plataforma, o hay que estar siendo pastor, o profeta, o apóstol. No, amados. Esto es lo maravilloso de entender bien el reino, y lo maravilloso de entender bien el plan, y que Dios cuente con nosotros. Y es que allí donde estamos, Dios cuenta con nosotros. Amén.
Si somos estudiantes en un colegio, en un instituto o en una universidad, Dios cuenta con nosotros en ese lugar. Amén. Si somos una ama de casa o personas que se ocupan de sus casas, Dios cuenta con nosotros en ese lugar. Así es. Si somos barrenderos o somos abogados o somos gerentes de empresas o artistas, Dios cuenta con nosotros allí donde estemos, un mozo de almacén, una reponedora en un almacén o una dependienta en una tienda. Dios cuenta con nosotros allí donde estamos. Amén. Por favor, no pensemos que, no, entonces, ¿cuándo Dios contará conmigo? ¿Cuando esté en una plataforma? No, 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 ya, ahora, en este momento. Amén. Usted ya está ungido, usted ya está ungida, usted ya está capacitada, usted ya tiene dones y talentos que Dios ha depositado ahí para que a través de esos dones y talentos Dios se manifieste y la vida de Cristo se manifieste allí donde usted va. Amén. Yo puedo dar gracias a Dios porque puedo funcionar dentro de su plan ahora, compartiendo la palabra con ustedes. Y gloria a Dios por ello. Pero yo sé que formo parte de su plan también mañana, a las 6 de la mañana, cuando esté en la empresa en la que trabajo. Y rodeado de mis compañeros de trabajo. Y yo puedo ser luz allí, yo puedo establecer el reino en ese lugar y yo puedo manifestar la vida de Cristo allí. Y eso es lo que necesitamos entender, porque la religión ha dividido estas cosas. Y la religión ha pensado que si nos dedicamos a algo secular, no estamos ungidos para eso, que todo tiene que ser ministerio y todo tiene que ser santo. No, amados, somos santos allí donde vayamos. Amén. Porque no se separa. La religión ha separado la vida espiritual de la vida secular. El reino y la gracia nos hacen entender que es una sola vida. Aleluya, así es. Es la vida de Cristo manifestada a través de nosotros en cada área. En cada área. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo funcionamos y cómo Dios nos usa como parte de su plan, Amén. para ser de beneficio y de edificación para otras personas allí donde Él nos haya colocado. Gloria a Dios. Si Dios le ha sacado de su país y le ha colocado en otro país, entienda que usted ahora puede formar parte del plan de Dios allí donde Dios le ha colocado. Así es. Aleluya. Y tenemos que ser agradecidos por ello. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra de hoy. Papá, gracias. Gracias por enseñarnos. Gracias por seguir hablándonos. Gracias por el privilegio de saber que formamos parte de tu glorioso plan, que tú cuentas con nosotros para seguir manifestando y extendiendo tu reino aquí en la tierra. Gracias por ello, papá. Gracias porque nos has enseñado en esta hora. Y yo te pido que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo pueda seguir enseñando a cada persona que está viendo esta enseñanza conforme repasa los apuntes, conforme vuelve a verla o conforme medita en lo que ha oído. Papá, gracias. Sí, Señor. Gracias por cada vida conectada, gracias por tu bendición sobre cada uno de ellos, gracias porque siguen creciendo en conocimiento, siguen creciendo en entendimiento y siguen ejerciendo la autoridad de gobierno que tú les has dado. Aleluya. Gracias por el privilegio de caminar bajo el señorío de Cristo en nuestras vidas. A ti sea siempre toda la gloria y toda la honra. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, amados. Oramos y esperamos que lo que hemos compartido hoy haya sido de edificación para sus vidas, que les haya ayudado a crecer un poquito más. Sepan que les amamos muchísimo, agradecemos muchísimo su tiempo, muchas gracias por estar ahí conectados. De verdad que siempre valoramos mucho el tiempo de cada persona y les pedimos que se cuiden. Pueden seguirnos en las diferentes redes sociales, ya saben que tienen el canal de YouTube y les invitamos a que lo visiten y a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Ahí tienen enseñanzas de edificación y nosotros seguimos avanzando. Así que con el favor de Dios el próximo jueves a las 19 horas, hora de aquí, estaremos conectando para seguir con la serie Abba Padre. Si ustedes quieren, les esperamos el próximo jueves. Gracias por conectarse, un fuerte abrazo de parte de mi esposa Keila y de mi parte también, y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho, por favor. Gracias a todos.